Hola muchachada, ¿cuánto tiempo sin veros? Pues resulta que hoy me he dado una vuelta por la Edad Media y una bella doncella me ha prestado este disfraz. Y por ese motivo vamos a dedicar el vídeo de hoy a la Edad Media. En esta línea del tiempo podemos ver los grandes hitos de la Edad Media. En el siglo IV se produce la división del Imperio Romano, en el siglo V la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo VI el esplendor del Imperio Bizantino, en el siglo VII el nacimiento y la expansión del Islam, en el siglo VIII el Islam conquista la península ibérica, en el siglo IX el Imperio carolingio. Hasta ahí veríamos la Alta Edad Media. Entre los siglos XI y XIII se produce la Plena Edad Media y en los siglos XIV y XV la Baja Edad Media. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en la Alta Edad Media. Nos vamos a dejar para el tema 2 el nacimiento y la expansión del Islam. En el siguiente tema vamos a tratar los siguientes puntos: la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Bizantino, los reinos germánicos, los visigodos en Hispania, el Imperio carolingio y el arte bizantino y visigodo. El término Edad Media fue acuñado por los humanistas del siglo XV y fue utilizado para definir la época que transcurre entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el Renacimiento. Es un término que se comenzó a usar de un modo despectivo, por considerar estos siglos de la historia como una época de oscuridad frente a la luz de la Antigüedad y del Renacimiento. Existe una polémica entre aquellos que piensan que la Edad Media no debe ser considerada una época oscura y los que defienden la postura adoptada durante el Renacimiento, que la ve como un periodo oscuro. Independientemente de las conclusiones a las que llegue cada persona tras haber estudiado en profundidad la Edad Media, analizando los datos objetivos, lo que sí es cierto es que hay que distinguir bien entre los dos grandes periodos de la Edad Media. La Alta Edad Media, periodo que se extiende desde el siglo V hasta el X, y la Baja Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XV. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En la Edad Media se construyeron grandes catedrales, mezquitas, universidades, se tradujeron libros y se crearon bibliotecas. Pero la mayor parte del pueblo era analfabeta y la mortalidad era muy alta, debido a la llamada mortalidad catastrófica, el hambre, la peste y las guerras. La esperanza de vida era muy baja, la gente vivía con miedo a la muerte, procurando merecer un lugar en el cielo. Además, la gente era muy supersticiosa. Tras la caída del Imperio Romano, el Mediterráneo se fragmentó en diferentes culturas que rivalizaron entre sí: Bizancio, la cristiandad occidental y el mundo islámico. Pero también hubo épocas de importantes intercambios culturales y comerciales. Recordaremos que la civilización romana, nacida en el siglo VIII a.C. en Roma, en torno al río Tíber, se extendió a lo largo y ancho de la cuenca mediterránea, llegando hasta las islas británicas, venciendo a los cartagineses en las guerras púnicas, conquistando la península ibérica, a los griegos en las guerras macedónicas, etc. En resumen, alcanzando la extensión que podemos observar en este mapa. Tanto la civilización griega como la romana están directamente en la base de nuestra cultura, la occidental. Comenzaremos hablando del Imperio Romano, en concreto de los tiempos del Bajo Imperio, que es la última de las épocas de la antigua Roma. Si realizamos un paseo a vuelo de pajarillo por la historia, nos daremos cuenta de que todos los grandes imperios están condenados a desaparecer, por el simple hecho de que, y ahora me voy a poner antropóloga, es imposible mantener unida a una cantidad demasiado grande de personas, lo que se traduce en un vasto territorio. Por ello, todos los imperios han acabado derrotados y siendo repartidos como trozos de presa de una ave de rapiña. Sí, hijicos, sí, así de vulgar es la historia. El Imperio Romano no fue menos que los demás y desde la crisis del siglo III después de Cristo no levantó el pobre la cabeza. Y ahora mismo veremos cómo fue su caída. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entró en crisis. En este siglo, tras años de expansión territorial, se paralizaron las conquistas. Como muchos de los esclavos en el Imperio Romano eran prisioneros de guerra y las guerras eran debidas fundamentalmente a su proceso de expansión,
habían dejado de tener un input de esclavos, no llegaban esclavos al Imperio Romano nuevos. Por este motivo, su economía, que se sustentaba en ese sistema esclavista, entró en crisis. Además, hubo un periodo de una gran lucha por el poder. Entre el 235 y el 285 se sucedieron gran número de emperadores y usurpadores del trono. Además, en las fronteras del Imperio Romano, las que ellos llamaron el limes, había gran inestabilidad por la hostilidad con los pueblos bárbaros que amenazaban con conquistar el territorio romano. Para colmo, este vasto imperio imposible de gobernar fue dividido en el 395 por el emperador Teodosio, entre sus dos hijos. A su hijo Honorio le cedió el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y a su hijo Arcadio le cedió el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, actual Estambul. En el año 476 d.C., Odoacro, rey de los Érulos, depuso al último rey de Roma, Rómulo Augustulo, quien, curiosamente, llevaba el nombre del primer rey de Roma, Rómulo, el gemelo alimentado por la loba, y Augustulo, nombre similar al del primer emperador romano, Augusto. De este modo se inició la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, el Mediterráneo, mar al que los romanos llamaban el Mare Nostrum, se fragmentó en tres grandes civilizaciones: los reinos germánicos al oeste, occidente, el Imperio bizantino en la zona ocupada por la península balcánica y la península de Anatolia, y también la civilización islámica, nacida en la península arábiga y que se expandió por todo el Mediterráneo. Los reinos germánicos ocuparon en el siglo V después de Cristo el Imperio Romano de Occidente y se dividió en reinos independientes. Por ejemplo, de ahí surgió el Imperio Carolingio y el reino de los visigodos. Además, se produjo una ruralización de la sociedad, lo que supuso una de las causas del surgimiento del feudalismo que veremos más adelante. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió un tiempo al de Occidente, pasando a llamarse Imperio Bizantino. Intentó recuperar para el imperio la parte occidental. En el siglo VII nace una nueva religión, el Islam, y a partir de ese momento comienza a expandirse. Es una religión monoteísta y abrahámica, que acabó conquistando el Imperio Bizantino en 1453, con la caída de Constantinopla. El Imperio Bizantino. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el siglo V, en el año 467, el Imperio Romano de Oriente le sobrevivió 10 siglos más, hasta el año 1453, en el siglo XV. Recibió el nombre de Imperio Bizantino porque su capital era una antigua colonia griega llamada Bizancio, donde el emperador romano Constantino fundó una nueva ciudad, Constantinopla, con su propio nombre. Claro, es el nombre que recibió en honor al emperador. Estaba situada en una encrucijada entre Oriente y Occidente, entre Asia y Europa, junto al estrecho del Bósforo que comunica el mar de Mármara con el Mar Negro. Además, se situaba en una península de fácil defensa y con un puerto natural, el Cuerno de Oro. Por este motivo, su comercio fue próspero. La ciudad de Constantinopla estaba dotada de varios foros y una zona con edificios importantes como el Palacio Imperial, el Senado, el Hipódromo, donde se celebraban las carreras de cuadrigas, y la Basílica de Santa Sofía. Este imperio vivió su apogeo en el siglo VI, cuando el emperador Justiniano y su esposa Teodora reconquistaron muchos territorios occidentales, como las regiones del mar Adriático, el norte de África, Italia y el sureste de la península ibérica. En Constantinopla, el emperador Justiniano mandó construir la iglesia de Santa Sofía, cuya función era celebrar las grandes ceremonias de la corte. Por su lujo y tamaño impresionaba a todos los visitantes de la ciudad. En la Italia bizantina, Rávena, a orillas del Adriático, fue la capital bizantina. Esta también se llenó de hermosos edificios como la iglesia de San Vital de Rávena. En ella se encuentran los mosaicos de Justiniano y de su esposa Teodora, que podéis ver en esta imagen. Como ya hemos visto, con el objetivo de reconstruir el Imperio Romano, Justiniano acometió muchas conquistas, pero tras su expansión el imperio cayó en un lento declive que duró 8 siglos. Sin embargo, durante muchos años, Bizancio
resistió a los intentos de reconquistarlo por parte de los invasores, que llegaban desde el noreste a Europa, ávaros, búlgaros y eslavos. El Imperio bizantino estuvo también en guerra contra los persas, lo cual debilitó tanto a los bizantinos como a los persas, debilidad que los árabes, en su expansión del Islam, aprovecharon para luchar contra los dos en el siglo VII. A consecuencia de la expansión musulmana, el imperio persa cayó y el bizantino perdió grandes provincias como Siria, Palestina y Egipto, por lo que se debilitó aún más. A persas y musulmanes se unieron nuevos enemigos del imperio bizantino, los guerreros cristianos que vivían en Occidente. Estos, con el argumento de que se trataba de una guerra santa, llevaron a cabo guerras para reconquistar Jerusalén. También los cristianos saquearon Constantinopla, instalando en su trono a un emperador latino, es decir, cristiano. Se repartieron sus riquezas y tras esto, aunque se mantuvieron con Occidente las relaciones comerciales, la confianza entre bizantinos y occidentales se perdió. La ciudad de Constantinopla sobrevivió a varias embestidas de los musulmanes, hasta que en 1453 no pudo más y cayó en el poder de los turcos otomanos. Acababa así otro de los grandes imperios de la historia. El imperio bizantino poseyó una de las culturas más avanzadas de la antigüedad, y esto se debió en parte a que fueron herederos de la cultura grecorromana. Heredaron de los griegos la lengua, el griego. Los conocimientos de la antigüedad se custodiaron en bibliotecas bizantinas. Se trataba de las grandes obras de filosofía, historia, medicina de los antiguos griegos. Como consecuencia de la decadencia de las ciudades en Occidente, estos saberes se habían perdido allí, pero sobrevivieron, al igual que el imperio, en Oriente. Además, Justiniano recopiló las leyes romanas en 12 libros que constituyeron el Código de Justiniano. Por último, el arte romano fue heredado por Bizancio. Las iglesias de planta de cruz griega, la cúpula, el uso de mosaicos para decorar, etc. El emperador bizantino concentraba en su persona el poder político, militar y religioso. En el terreno religioso y tras Justiniano, el emperador bizantino se fue separando y diferenciando cada vez más de Roma. En la corte el latín fue desplazado por el griego como lengua y el emperador pasó a ser llamado Basileus, que significa rey en griego. Se le consideraba el representante de Dios en la tierra. El imperio quedó dividido en provincias, temas, al frente de las cuales había un estratega que administraba justicia, cobraba impuestos y dirigía al ejército. El emperador elegía al patriarca de Constantinopla, la máxima autoridad religiosa de la Iglesia cristiana de Oriente, que a su vez tenía potestad para coronar al nuevo emperador. Pero la unidad religiosa entre Occidente y Oriente, es decir, entre Roma y Constantinopla, duró poco tiempo debido a sus diferencias. En Oriente un sacerdote podía casarse, la misa se celebraba en griego, no en latín como en Oriente, y a ello se sumó la crisis de los iconoclastas o destructores de iconos. El pueblo adoraba de modo exagerado a las imágenes y algunos emperadores los rechazaban, lo que desencadenó una guerra civil. Esto provocó que finalmente, en 1054, las dos iglesias se separaran en el conocido como el Cisma de Oriente. A partir de este momento nació el cristianismo ortodoxo, el practicado en Oriente y que sobrevive hoy día. Os preguntaréis, ¿por qué en Rusia el cristianismo ortodoxo es la religión predominante? Simplemente porque los eslavos, pueblo que habita la actual Rusia, entraron en contacto con el imperio bizantino y poco a poco fueron adoptando su cultura. El príncipe Vladimir de Kiev se convirtió al cristianismo ortodoxo y desde entonces ha ligado su historia a la de Europa, Rusia. Por este motivo el arte bizantino pervive aún en Rusia. Y fue por este contacto entre eslavos y bizantinos también como surgió el alfabeto cirílico y el término zar, que significa César. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, los pueblos germánicos se instalaron en esta zona. Los visigodos se instalaron en el sur de la Galia, Hispania, los francos en el norte de la Galia, los suevos en la actual Galicia, en Hispania, los burgundios ocuparon el este de la Galia, los alemanes el Rin, los anglosajones Britania, los ostrogodos la península itálica, los vándalos acabaron en el norte de África. Estos pueblos germanos, lejos de rechazar el legado romano, adoptaron su lengua, el latín, su religión, el cristianismo, y adoptaron muchas de las leyes romanas. Los germanos eran minoría, pero se impusieron sobre la población romana. Las frecuentes racias y saqueos de los pueblos bárbaros generaron miedo en la población y se impuso un clima de inseguridad en Occidente. La actividad comercial entró en crisis, de manera que las ciudades fueron decayendo. La agricultura se convirtió en la actividad dominante. Todo ello, el miedo y la pobreza, dio lugar a que muchas personas se refugiaran en el campo,
Occidente se ruralizó. Por todo ello, la cultura se convirtió en un lujo. La gente luchaba por sobrevivir. El saber quedó custodiado en los monasterios, donde vivían clérigos y monjes. Estos se convirtieron en refugio de erudición y conocimiento. Así, la peste, el hambre y la guerra condicionó la vida de gran parte de la Edad Media. Los visigodos en Hispania. Otros pueblos llegados del norte de Europa, suevos, vándalos y alanos, penetraron en el año 409 en Hispania. Por ello, los romanos, aliados de los visigodos, pidieron a estos ayuda frente a dicha invasión, y así fue como los visigodos entraron en la península ibérica, expulsando a vándalos y alanos a África y limitando a los suevos en el noroeste de la península ibérica, actual Galicia. Como parte del trato entre romanos y visigodos, estos segundos se asentaron en la Galia y formaron el reino visigodo de Tolosa. Pero un siglo después, los francos del norte de la Galia derrotaron a los visigodos en la batalla de Boillé en el 507 y los expulsaron al sur de los Pirineos. Así, los visigodos fueron barridos por los francos hacia el sur, por lo que se instalaron en Hispania y crearon un reino con capital en Toledo, en el 554, siglo VI. A pesar de que eran una minoría, lograron dominar a los hispano-romanos. El reino visigodo de Toledo logró consistencia gracias a un sistema monárquico fuerte y hereditario. El rey gobernaba asesorado por el aula regia, que era un órgano formado por clérigos y nobles, y los concilios de Toledo, que eran asambleas de carácter religioso y civil. La unión de los hispano-romanos y visigodos en una misma ley y religión también fue muy importante. El rey Recaredo se convirtió al catolicismo en el 587. El rey Recesvinto estableció una única legislación, el Liber Judiciorum, en el 654. Por su parte, la zona que los romanos llamaron la Bética, lo que corresponde a los sistemas béticos en el sureste de la península ibérica, mantuvo su independencia frente a los visigodos. Pero poco más tarde, en el 531, el reino visigodo inició la expansión hacia el sur. Durante su etapa visigoda, los enfrentamientos por la corona fueron frecuentes. El rey Atanagildo pidió ayuda a los bizantinos para luchar contra su hermano Agila, ocasión que aprovecharon los bizantinos para instalarse en la zona. Finalmente, en el 624, el rey Suintila logró la expansión definitiva de los bizantinos y el territorio perteneciente hoy a Andalucía se incorporó al reino visigodo. El final del mundo visigodo llegó en el 711. Al final de sus tiempos, el estado visigodo se debilitó por disputas nobiliarias, y así, en el 711, un ejército musulmán procedente del norte de África cruzó el estrecho de Gibraltar y derrotó al último rey visigodo, don Rodrigo. El Imperio Carolingio. Ya hemos visto cómo los francos expulsaron a los visigodos de la Galia. Pues bien, estos francos se instalaron en la zona que aproximadamente hoy ocupa Francia. Ocupaban también parte del norte de la península itálica y de Europa central. En el siglo VIII los reyes francos apenas tenían poder, ya que vivían retirados y habían delegado el gobierno en unos funcionarios llamados mayordomos de palacio. Uno de estos mayordomos, Carlos Martel, fue quien dirigió al ejército que logró derrocar a los musulmanes en la batalla de Poitiers en el año 732. Su hijo Pipino el Breve se hizo consagrar nuevo rey en el 751 y creó la dinastía carolingia. Su heredero, el sucesor del reino, Carlos, llamado el Grande, Carlomagno, conquistó gran parte de las tierras de Europa occidental, frenó el avance del Islam y estableció fronteras seguras en todo el territorio. Y para gestionar un imperio tan extenso, tan vasto, Carlomagno ideó un complejo sistema. Dividió el territorio en condados, marcas y ducados. Los condados eran provincias interiores gobernadas por un conde, funcionarios que impartían justicia y cobraban impuestos. Los ducados estaban formados por la unión de condados a cargo de un duque. Y por último, las marcas eran provincias fronterizas. Al frente de cada marca estaba un jefe militar que debía proteger el imperio de sus enemigos. Una de las marcas, por ejemplo, fue la marca hispánica, que estaba al sur de los Pirineos y fue el origen de los condados catalanes. Este sistema de gobierno se basaba en una cadena de relaciones personales basadas en la fidelidad y la protección.
Por ello se convirtió en una de las bases del feudalismo, del que ya hablaremos más adelante. Carlomagno protegía a los nobles, les entregaba tierras y el derecho a gobernar. A cambio los convertía en sus vasallos y estos le juraban lealtad, respeto y ayuda militar. A la muerte de Carlomagno en el 814, su hijo Luis el Piadoso o Ludovico Pío divide el reino entre sus hijos, que van a estar disputándose el territorio en una lucha fratricida hasta que en el 843 se firma el Tratado de Verdún, por el que el imperio queda dividido en 3 reinos. Lotario recibe la parte central y además la dignidad imperial, quedándose con importantes ciudades como Aquisgrán o Roma. Luis, el germánico, se queda la parte oriental y Carlos II, el calvo, la occidental. A partir de este entonces, cada territorio se convirtió en un reino independiente. Carlomagno convirtió al cristianismo a todos los pueblos bajo su autoridad y reforzó la unión entre el poder político y el poder religioso. Además quiso reconstruir la antigua unidad del Imperio Romano de Occidente, al igual que Justiniano había querido recuperar la gloria del Imperio Romano, en su caso en Oriente. Por ello, en el año 800 fue coronado por el Papa León III como el nuevo emperador de las tierras de Occidente, estableciendo su corte en Aquisgrán, donde propició un renacimiento cultural. Durante la Edad Media vamos a encontrar un predominio de arte religioso, tanto en Oriente como en Occidente. Aunque hay muchos estilos a lo largo del periodo, en este vídeo vamos a estudiar solo el arte bizantino y el arte del reino visigodo. Vamos a comenzar hablando de la arquitectura bizantina. Las características principales de esta arquitectura era que se empleaba el ladrillo como material constructivo, que utilizaba como soportes el pilar y la columna, y en esta columna los capiteles tenían forma de pirámide invertida, truncada, y eran decorados con motivos vegetales. Además se utilizaba la planta basilical centralizada. Como cubierta se empleaba la cúpula sobre pechinas, lo que facilitaba el paso del espacio cuadrangular al espacio circular que constituía la cúpula. En el interior los muros se revestían con mosaicos y pinturas, y esto producía efectos de riqueza y suntuosidad. Destaca sobre todo un tipo de edificación, una tipología arquitectónica, el templo. Su planta solía ser de cruz griega, es decir, con brazos de igual longitud, con arcos semicirculares y cubiertas planas o abovedadas sostenidas por columnas. En ellos destaca a menudo el espacio central, que se cubría con una gran cúpula sobre pechinas. El ejemplo más claro es el de la antigua Basílica Ortodoxa de Santa Sofía de Constantinopla, construida en la época de Justiniano. Algo propio de los bizantinos era el uso del iconostasio. Se trataba de una pared o gran mampara que separaba el presbiterio, reservado a los oficiantes de la liturgia, del resto del templo, donde estaban los fieles orando. En Rávena, ciudad italiana, también destacan las iglesias de San Vital y San Apolinar, por ejemplo. Como elemento decorativo más frecuente, utilizaban los mosaicos. Con ellos cubrían las paredes y ábsides de las iglesias. Estos se elaboraban con pequeñas piezas, llamadas teselas, de colores vivos. Representaban en ellos escenas de carácter religioso o de la familia imperial, como es el caso de Justiniano y de su esposa Teodora. También eran frecuentes los iconos, imágenes religiosas elaboradas de acuerdo con unos prototipos que se repiten. Sus temas son la Virgen con el niño en brazos, Cristo en majestad o escenas bíblicas. Se pintaban estos iconos en paneles de madera al temple y eran muy coloridos y poseían un fondo dorado. Por cierto, no sé si he explicado qué es la planta basilical. La planta basilical es un tipo de planta que tiene su origen en edificios públicos romanos y que es adoptado por iglesias cristianas y que consiste en una nave principal alargada a la que se adosan otras 2 naves laterales más bajas, con filas de columnas entre estas, separando estas 3 naves. Como hemos visto, los visigodos entraron en la península en el siglo V y un siglo después Leovigildo unificó casi todo el territorio peninsular, situando la capital en Toledo. Ellos también desarrollaron su arte, que forma parte del llamado arte prerrománico, el anterior al románico, que ya estudiaremos. La arquitectura siguió la tradición romana
y paleocristiana, incluyendo algún elemento bizantino y otros originales. En arquitectura debemos destacar las iglesias rurales, que eran pequeñas y tenían muros gruesos y escasos vanos. Vanos quiere decir ventana. A menudo aprovechaban o reutilizaban elementos constructivos romanos como bloques de piedra, mármoles, columnas o incluso relieves. Presentan una planta basilical, columnas exentas y capiteles corintios. Muy característico de esta arquitectura es el arco de herradura, que se utilizaba tanto para las portadas como en el interior de las iglesias. Destacan iglesias edificadas en su mayoría en el siglo VII, como por ejemplo San Juan de Baños, San Pedro de la Nave y Santa Comba de Bande. La orfebrería está muy influida por las técnicas y gustos germánicos. Esta adquirió gran importancia. Los artesanos trabajaban en oro, plata, bronce y hierro y utilizaban técnicas diversas. Un ejemplo de ello lo podemos apreciar en esta corona votiva del tesoro de Guarrazar, que se encuentra en Toledo. En Andalucía destaca el tesoro de Torredonjimeno. En general, es un arte que se destaca por la gran sobriedad y la solidez. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro vídeo sobre el primer tema de la Edad Media. Volveremos pronto a vernos con el tema del Islam.